Ahorita comenzamos con la clase. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, alcalde. Bueno, hoy vamos a continuar con las patologías del esófago. Vamos a hablar de enfermedades de flujo gastroesofágico. En esta enfermedad de reflujo gastroesofágico se conoce también con nombre de esofagitis péptica o esofagitis por reflujo. Ocurre cuando va a haber el retroceso del ácido clorhídrico y de la pectina desde el estómago hacia el duodeno, lo cual normalmente no tiene que haber. Y para que no exista hay una barrera, que es el esfínter esofágico inferior, no permite ese retroceso. Pero en ciertas ocasiones, por debilitamiento de ese esfínter esofágico inferior, como consecuencia de aumento de presión dentro de la cavidad abdominal, o algún tipo de medicamento que provoca esa relajación, entonces ese contenido gástrico retrocede hacia el duodeno. Entonces ocurre que la mucosa esofágica experimenta exposición prolongada al ácido clorhídrico y a la pectina, que son dañinos a causa de la deficiencia de esa barrera esofágica contra ese reflujo y de los mecanismos de depuración del ácido. Por una parte, el esófago, para que no exista ese reflujo gastroesofágico, el esfínter esofágico inferior es el que participa en impedir de que exista ese proceso desde el estómago hacia el duodeno. Pero si es que pasara mínima cantidad, lo más mínimo en alguna situación, los peristaltismos esofágicos van a llevar también para abajo van a ir a empujar hacia el estómago, lo van a volver a empujar. Ese es el flujo que habría. Enfermedades de reflujo gastroesofágico es uno de los trastornos observados más a menudo en la actividad, en el ejercicio médico diario. Etiología y patogenia son diversas las anomalías fisiopatológicas que contribuyen a los reflujos gastroesofágicos. En condiciones normales, el ácido clorhídrico y la pectina que se encuentra en el estómago se excluyen del esófago por acción de la válvula, que es el esfínter esofágico inferior. Y por otra parte, por los peristaltismos esofágicos. La debilitación de ese esfínter esofágico inferior, la relajación anormal, van a hacer de que ese contenido gástrico retroceda y empiece a dañar la mucosa del esófago. Ácido clorhídrico y la pectina en las glándulas gástricas del estómago se van a producir, ¿no? Las glándulas gástricas que tienen acá al cuello las células púndicas que producen moco, en la parte intermedia están las células principales que producen pectinógeno y las parietales que están en el fondo van a participar en la producción de ácido clorhídrico y un factor intrínseco de Castell. Una vez que el ácido clorhídrico entra en contacto con pectinógeno, el pectinógeno se activa y se va a convertirse en pectina, que es una enzima proteolítica activa. Entonces, hacia la luz del estómago va a salir ácido clorhídrico y la pectina. Aunque todos los individuos experimentan reflujo en ocasiones, es un fenómeno poco frecuente transitorio cuando está funcionando apropiadamente el esfínter esofágico inferior. Aun cualquier material que se fluya queda neutralizado por parte del bicarbonato salival y por la continuación o la depuración de la deglución. La lesión de la mucosa del esófago se puede identificar como consecuencia de
cuando hay deficiencia del bicarbonato en la saliva. Mecanismo de deglución insuficiente que prolonga el tiempo de exposición de los ácidos que se fluye y no lo va a llevar a tiempo desde el esófago si es que hubiera retrocedido acá para el estómago. Por tanto, el reflujo frecuente se puede tolerar bien si el ácido se depura con rapidez. El tono del esfínter esofágico inferior varía de manera intermitente como reacción a diversos factores fisiológicos. Ocurre relajación después de ingerir grasas, efecto mediado posiblemente por la hormona colecistocinina. Por eso en estos pacientes, cuando tienen reflujo gastroesofágicos, dentro de las indicaciones, ¿no? Aparte de decir que tiene que dormir con cabecera alta, de los medicamentos que se va a indicar, en la dieta se recomienda no consumir los alimentos colecistogenéticos. El mismo hecho, por la posible acción de la hormona colecistocinina, estaría provocando la relajación del esfínter esofágico inferior. Debido a que los alimentos colecistogenéticos, cuando llegan en bolo alimenticio al estómago, cuando se mezclan con jugo gástrico y se convierten en quimo y van a pasar hacia el duodeno, esos alimentos colecistogenéticos, al ser captados por las células enteroendocrinas del duodeno, estas células enteroendocrinas van a liberar la hormona colecistocinina. Las células enteroendocrinas del duodeno producen ahí la secretina, somatostatina, histamina, colecistocinina, motilina, esas hormonas, ¿no? La colecistocinina frente a la presencia de grasas. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de contraer la vesícula y relajar el esfínter de Oddi, para que la bilis salga hacia el duodeno. Y la bilis va a servir para la emulsificación de los alimentos colecistogenéticos, de los alimentos con grasa. Pero ya que a la acción de esta hormona colecistocinina, a nivel del duodeno estamos hablando, que contrae la vesícula y relaja el esfínter de Oddi, lamentablemente también relaja el esfínter esofágico inferior. Y al relajar el esfínter esofágico inferior, va a permitir que el contenido gástrico del jugo gástrico del estómago se proceda al esófago. Eso es lo que estaría provocando, entonces, llevando al reflujo gastroesofágico. Otras causas, durante el embarazo, la secreción de prostaglandina. La prostaglandina también ayuda a relajar el esfínter esofágico inferior, pero además en las embarazadas, el aumento de presión del útero gestante, que va a provocar aumento de presión en la cavidad abdominal, y esto también conlleva a la relajación del esfínter esofágico inferior. Diversas sustancias químicas que se encuentran en los medicamentos y en los preparados que se ingieren a menudo, como nitratos, bloqueadores de canales de calcio, teofilina, AINES, anticolinéricos, chocolate, restos de cola, café, alcohol, tabaco, tienen propiedades relajantes del músculo liso, por lo que seducen el tono del esfínter esofágico inferior y también van a llevar hacia el reflujo. Por tanto, ¿no? Nitritos, bloqueadores de canales de calcio, como nibudipino, amlodipino, nimodipinos, ¿no? Teofilinas, AINES, los antiinflamatorios, diclofenac o ibuprofeno, cualquier AINE, ¿no? Todos estos pueden llevar a la relajación del esfínter esofágico inferior. No solamente los AINES a la relajación del esfínter esofágico inferior, sino del aumento de la producción de mayor cantidad de ácido clorhídrico. Los AINES van a llevar. Debido a su acción antiprostaglandínico que tienen los antiinflamatorios, los AINES, entonces, como es antiprostaglandínico, inhibe la producción de la prostaglandina, la acción de la prostaglandina, ya que la acción de las prostaglandinas son hormonas
sintéticas de acción, las hormonas de acción corta son estas, las prostaglandinas no son hormonas internas, son hormonas de acción corta, vasodilatadores. A nivel de la mucosa gástrica aumenta la vasodilatación. Buena vasodilatación, buena perfusión, buena producción de mucina. Entonces, cuando no hay buena producción de mucina, va a perderse ese equilibrio entre agente agresor y la barrera de la mucosa gástrica. En este caso, ácido clorhídrico en mayor cantidad va a aparecer. Bueno, aumento de presión intraabdominal producido por ropas apretadas, otra de las causas. En los individuos sanos, la presión esfínter esofágico inferior aumenta al hacer la presión intraabdominal. Esto se puede agravar al aumentar la presión intraabdominal. Sin embargo, en los individuos en los que es deficiente la función, puede no solamente relajar el esfínter esofágico inferior, sino también hay tendencia a que se pueda dilatarse o ensancharse el orificio esofágico del diafragma y llevar a lo que son los hernias hiatales. Hasta aquí entonces vamos nombrando las diferentes causas, los alimentos colecistoquinéticos, tema la hormona colecitocinina, embarazo, la progesterona, por una parte ayuda a la relajación y también el aumento de presión por útero gestante, medicamentos, nitratos, bloqueadores canales de cateofilina, AINES, aumento de presión intraabdominal por ropas apretadas, individuos con presión de esfínter esofágico inferior aumentada al hacer la presión intraabdominal, la falla del esófago para depurar el ácido, es un aspecto contribuyente para enfermedades de flujo gastroesofágico, ya que cada cierto aumento los peristaltismos hacen de que el contenido ácido se haya retrocedido, vayan en forma distal, avanzando, bajando hacia el estómago, ¿no? En ocasión normal, el ácido se refluye, se neutraliza por acción de bicarbonato salival y eliminado por el estómago por los peristaltismos del esófago. Si falla el peristaltismo y si falla también la acción del bicarbonato y la saliva, si no hay mucha salivación, entonces a esto va a llevar. La crisis de reflujo que ocurren durante el sueño. Otro, la esclerodermia, ¿no? Esclerodermia es enfermedad autoinmunitaria donde hay acúmulo de fibras de colágena, tanto en la piel como en las vísceras. En las vísceras, en este caso en el esófago, lo vuelve como si fuera tubo rígido al esófago, que va a perder su peristaltismo. Entonces, estos movimientos peristálticos del esófago para la depuración va a fallar de esa manera porque está perdiendo su peristaltismo. Patología. Los casos leves de esofagitis por reflujo no ponen de manifiesto anomalías endoscópicas o solo hiperemia de la mucosa, hiperemia leve. La biopsia en estos casos se ve la hiperplasia activa del epitelio, plano estratificado, queratinizado y inflamación de la mucosa con infiltración por leucocitos polimorfos nucleares, eosinol, linfocitos T, erosión y las úlceras. Bueno, igual que en estómago, que vamos a hablar posteriormente en el esófago, puede haber inflamación, esofagitis, inflamación, ¿no?, de la mucosa, o cuando hay necrosis circunscrita que invade la mucosa, pero no llega a la submucosa, o sea, no atraviesa la muscular mucosae, hablamos de erosiones. Y si esa lesión circunscrita va a abarcar toda la mucosa, pasa muscular mucosae y llega hasta la submucosa, estamos hablando de las úlceras. Entonces hay tres cosas: inflamación, esofagitis, erosión y úlceras, igual que la gastritis, erosiones y úlceras gástricas, erosiones gástricas, úlceras gástricas. Hablando solamente la esofagitis, nos referimos a la inflamación de la mucosa. Erosión, cuando hay necrosis circunscrita que no pasa muscular mucosae de la pared del esófago. Y úlcera, lesión circunscrita que va a pasar la muscular mucosae y va a llegar hasta la submucosa.
Las úlceras lineales superficiales se encuentran revestidas por tejido de granulación fiable que sangra con facilidad y están separadas por bordes intercaladas de epitelio escamoso. Esofagitis grave por reflujo induce metaplasia del epitelio escamoso de la parte distal del esófago y hace que se parezca el epitelio del estómago o intestino. Ese se conoce como esófago de Basset. Bueno, esófago de Basset, memorícense, anótense, pregunta de examen. Siempre saco de acá. ¿Qué es el esófago de Basset? Mire, ¿qué es lo que sucede? Hablamos de un reflujo gastroesofágico. El epitelio del esófago es epitelio plano estratificado no queratinizado y el epitelio del estómago es epitelio cilíndrico simple. Cambio, ¿no? Hay un epitelio de transición cerca a lo que es próximos al esfínter esofágico inferior, pero poco más arriba, cuando hay reflujos gastroesofágicos a repeticiones, ¿no? A repeticiones el contenido gástrico se retrocede hacia el esófago por las causas ya mencionadas, por cualquiera de esas, entonces esa característica del epitelio que tiene plano estratificado no queratinizado va cambiando, va modificándose, se va convirtiéndose de lo que era epitelio plano estratificado no queratinizado, se va volviendo en un epitelio más alto, ¿no? En un epitelio más alto con características parecidas a lo que es al epitelio del estómago o al intestino, o sea, va cambiando en un epitelio cúbico o más allá en cilíndrico simple. A esta metaplasia se conoce entonces como esófago de Basset. Esófago de Basset es una antesala de las carcinomas del esófago, del cáncer esofágico. Aspectos clínicos y complicaciones, los síntomas característicos del esfínter de enfermedades de flujo gastroesofágico. Bueno, las manifestaciones clínicas en general, los síntomas que mencionamos en anterior clase, era la disfagia, era la odinofagia, era la pirrosis. Entonces, en reflujo gastroesofágico de estas tres, la que va a presentar es la pirrosis, que es el ardor urente retroesternal, ardor retroesternal, de boca del estómago hacia la faringe como subiendo. Esa es la pirrosis. Pirrosis se caracteriza por una sensación retroesternal, subesternal, quemante, que se agrava de manera típica con los alimentos ácidos, como jugo de naranja, jugo de tomate, que se va aliviando con los antiácidos. En algunos pacientes el dolor se percibe primordialmente en epigastrio y se confunde con problemas intraabdominales, como úlceras gástricas duodenales. Los pacientes observan a menudo decurtación espontánea, el contenido gástrico ácido y puede despertarse por la noche después de ahogarse con un bocado de jugo gástrico. El desarrollo de estrechez pélvica anuncia de la iniciación de disfagia obstructiva que progresa de manera característica con lentitud, poca pérdida de peso, a diferencia de la disfagia obstructiva producida por los cánceres. Entonces, la principal va a ser el reflujo gastroesofágico, va a llevar a la manifestación, a la pirosis, ¿no? Como hay reflujo gastroesofágico, primero inflamación, laceraciones, erosiones, úlceras puede provocar o cambio de las características del epitelio como esófago de Basset, ¿no? Si hay erosiones, esto al cicatrizar puede ir retrayendo la parte inferior del esófago. En este caso va provocando disfagias, dificultad para el paso de alimentos. En ocasiones el esfínter esofágico inferior se manifiesta de manera extraña. La irritación crónica grave de ácidos hacia el bucofaringe puede producir faringitis o erosión de manera importante del esmalte, aspectos que permiten al odontólogo establecer el diagnóstico. No solamente al odontólogo, muchas veces ese jugo gástrico, la pirrosis, puede provocar la irritación en la faringe y provocar tos, y muchas veces uno puede pensar que son
problemas pulmonares, como una faringitis o un asma, ¿no? Entonces termina recurriendo, antes de ir al gastroenterólogo, puede terminar recurriendo al neumólogo, o en todo caso cuando es las erosiones de los dientes, cuando se va propagando hacia los odontólogos. El diagnóstico del reflujo, de enfermedades de reflujo gastroesofágico suele diagnosticarse con certidumbre razonable. Primero, en la parte clínica, lo que va a primar aquí va a ser la pirrosis, dolor urgente, quemante, retroesternal. En circunstancias específicas son de utilidad otros procedimientos diagnósticos, en este caso la endoscopía digestiva, ¿no? O esofagograma también, con radiografía con varitada, ¿no? Un contraste varital se hace tomar y se va a sacar la radiografía para determinar las estrecheces. Pero si realiza con endoscopía ya ve si hay estrechez, no hay estrechez, hay esófago de bases, hay erosión, hay úlcera, ya se puede ver. La frecuencia del reflujo y la eficacia de la depuración del ácido se puede cuantificar mediante la vigilancia de pH esofágico durante 24 horas por pHmetría. La vigilancia prolongada del pH es un instrumento de investigación poderoso que tiene importancia para aclarar la psicopatología de enfermedades de reflujo gastroesofágicos. Aunque se observa de manera característica disminución modesta del esfínter esofágico inferior en los individuos que experimentan enfermedades de reflujo gastroesofágico, en torno hacia la oscilación por sí solo mal con la presencia de la gravedad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, el diagnóstico entonces, la clínica, endoscopía, ¿no? O radiografía contrastada, ¿no?, del esófago, ¿no? Esofagograma. Medidas generales en el tratamiento en reflujo gastroesofágico, recomendar que duerman con la cabecera elevada, ¿no?, para evitar los reflujos. Además, la dieta, en la dieta evitar los alimentos policístico-genéticos o las comidas condimentadas, ¿no? Medicamentos AINES evitar, y evitar también los otros medicamentos que provocan la relajación, ¿no?, de los beta-bloqueantes, nitritos. Estas medidas incluyen elevar la cabecera de la cama, evitar ropa apretada, pérdida de peso, evitar los alimentos que provoquen ese reflujo y las sustancias como alcohol, tabaco y los medicamentos mencionados. La actualidad, ningún tratamiento puede revertir de manera pronosticable los cambios de la metaplasia del esófago de Basset. Una vez formada el esófago de Basset, entonces es una antesala de las neoplasias, ¿no? Esta metaplasia que puede llevar hacia el riesgo de los carcinomas. Entonces, el procedimiento por endoscopía, tratamiento, van haciendo un zapaje de esa mucosa alta, epitelio alto, para que vaya regenerando el epitelio con las características propias que hay y se va vigilando temporalmente. Sobre todo, evitar el reflujo gastroesofágico, hacer el tratamiento, porque si va siguiendo, cuál tratamiento quieran hacer al esófago va a seguir apareciendo, ¿no? Y irse hacia la malignidad. Tratamiento farmacológico, ¿no? En enfermedades de reflujo gastroesofágico, los medicamentos tienen que ser no eliminar los ácidos mediante neutralización o supresión farmacológica, con los que se reducirá la lesión péptica y se aliviará los síntomas con rapidez. Aquí darle lo que son los bloqueadores de canales, bloqueadores de bomba de protones o los antagonistas o inhibidores de los receptores H, ¿no? Y también darle los antiácidos para disminuir la producción del ácido clorhídrico. Entonces utilizamos estos medicamentos que estamos mencionando. El mismo hecho de pensar de que dónde se va a producir el ácido clorhídrico, en el estómago, en las células
parietales de las glándulas gástricas. Esas células parietales tienen 3 tipos de estimulantes para que sean producidos o ácido clorhídrico a través de las 3 fases: cefálica, gástrica, intestinal. Para lo cual hay receptores para la acetilcolina. Otro que es estimulante, otro estimulante va a ser receptores para la gastrina y otro va a ser para la histamina. Entonces, los estimulantes para la producción del ácido clorhídrico a las células parietales, ¿quiénes son los que van a estimular para la producción del ácido clorhídrico? Va a ser acetilcolina, histamina y la gastrina. Esas 3 cosas, esos 3 que he nombrado o sustancias son los que van a estimular el aumento de la producción de ácido clorhídrico. Entonces, el primero, el neurotransmisor en este caso sería la acetilcolina. La acetilcolina cumple la fase cefálica de la producción del ácido clorhídrico. Es el pensar simplemente en un día de frío como hoy y con mucha lluvia y de hambre, pensar en pollo campeón. Entonces, automáticamente, con el simple pensar, hay a nivel del estómago aumento de secreción del ácido clorhídrico. Como dicen, ¿no? Se me hace agüita la boca al pensar en esa comida linda, ¿no? Entonces, eso va a ser por la acetilcolina, activado la fase cefálica. La fase gástrica va a ser cuando el alimento que está ingiriendo en ese momento o bolo alimenticio va a llegar al estómago y en las paredes del estómago va a entrar en contacto con células neuroendocrinas de la mucosa del estómago, con las células G. Hay células neuroendocrinas, células G, que produce gastrina. Entonces, esas células G, al estar la presencia del bolo alimenticio en el estómago, al ser estimulado, va a producir gastrina y la gastrina empieza a estimular la producción, empieza a estimular a las células parietales para que aumente la producción del ácido clorhídrico. Y por último, la histamina, cuando ese bolo alimenticio del estómago se mezcla con jugo gástrico, pasa hacia el duodeno, y a nivel del duodeno también existen células enteroendocrinas que hace rato mencioné, que frente a ese quimo van a producir, ¿no?, la colecistocinina, somatostatina, secretina, gastrina, secretina y la histamina, ¿no? Motilina más. Entonces, secretina, motilina, colecistocinina, histamina ya estamos mencionando. Entonces, y esa histamina frente a la presencia del quimo por retroalimentación, lo que va a hacer también estimular la producción del ácido clorhídrico a nivel estómago. Con eso, ¿qué quiero decir? De que existen entonces 3 estimulantes de las células parietales para que empiece a producir ácido clorhídrico. Uno es estimulante, es la gastrina, la histamina, estas 2 últimas son hormonas, y la otra es neurotransmisor, que es la acetilcolina. Bueno, la ranitidina, ¿no? O simetidina, ranitidina, son antagonistas de los receptores H1, o sea, de la histamina. De los 3 estimulantes, entre la gastrina, acetilcolina y la histamina, es que el que estaría bloqueando la simetidina, ranitidina a los receptores H1, estarían inhibiendo, evitando de que ese receptor, que la histamina, active la producción. Mientras el otro, que son inhibidores de bomba de protones, ¿no? Bomba de protones, bomba de protones es de que dentro de las células parietales, ¿no?, cuando agua con CO2 se van a juntar, forman ácido carbónico.
por acción de grasa carbónica, esta tiene que desdoblarse en bicarbonato libre y un hidrógeno libre, ¿no? Dentro de las sedes parietales. Dentro de las sedes parietales, por tanto, va a liberarse bicarbonato, hidrógeno libre. El bicarbonato a la circulación vuelve, ¿no? Mientras ese hidrógeno libre tiene que ser bombeado hacia la luz de la glándula gástrica. Tiene que salir hidrógeno, solito tiene que salir, bombeado por bomba de protones. Eso es entonces bomba de protones, el que va a bombear, lo va a sacar al hidrógeno libre desde las sedes parietales hasta la luz de la glándula gástrica. Por otra parte, el cloro también sale. Cuando se juntan cloro con hidrógeno, ácido clorhídrico se siguen en la luz de la glándula gástrica que se va a formar. Entonces, entre utilizar el omeprazol, utilizar zanitidina, el simple pensar, la zanitidina va a actuar sobre los receptores H1, sobre los receptores de la histamina, pero los otros dos van a quedar libres, ¿no? De acetilcolina y de la gastrina van a quedar libres. Zanitidina, de los tres estimulantes, de los tres receptores, uno estaría bloqueado. Mientras el omeprazol, cualquiera de los tres estimulantes haya activado, el omeprazol va a impedir de que el hidrógeno salga de intracelular a extracelular, o sea, desde las células parietales hacia la luz de la glándula gástrica, evita bloqueador de bomba de protones que salga hidrógeno. Y si no sale hidrógeno, entonces no se va a encontrar con el cloro y nos va a formar el ácido, ¿cómo es el ácido clorhídrico? Entre los dos, más seguro nos daría entonces el simple pensar lo que estoy hablando, a lo que estoy explicando, entre la zanitidina y la bomba de protones sería la bomba de protones. Bueno, estamos hablando del flujo gastroesofágico, fuera de las medidas generales que hemos mencionado en el tratamiento, entonces dar o bien omeprazol o bien ranitidina, ¿no? Y por otra parte, también se puede utilizar protectores gástricos, como protectores gástricos también, el hidróxido de aluminio, ¿no? Hidróxido de aluminio, cuya acción es revestir la capa de la mucosa como capa protectora, como otra capa más va a sellar sobre la superficie. Una de sus acciones principales serían eso. Pero también hay algunas teorías que van mencionando de que el hidróxido de magnesio, el bonagel y de aluminio, ¿no? Magnesio y aluminio, otra acción sería también a nivel de las glándulas gástricas impedir de que el hidrógeno con el cloro se junten para formar ácido clorhídrico. Para la gastritis mismo, fuera de lo que es el omeprazol, la cimetidina, zanitidina, anteriormente se utilizaban otro medicamento, lo cual se sacó del mercado, ¿no? Por las estoy hablando del Cytotec, de misoprostol, bueno, por lo que provoca aborto. Pero su finalidad de este medicamento no era esa, sino se fabricó con la finalidad de parte de tratamiento de las gastritis. Por su acción, que es una hormona prostaglandina sintética, sería el misoprostol, ¿no? Su acción es acción vasodilatador de la mucosa gástrica. Al aumentar la vasodilatación a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Va a provocar mayor perfusión, mayor irrigación y mejor producción de mucina. Eso es la finalidad de ese medicamento. Pero se sacó al mercado, ¿no? Por el hecho de los efectos secundarios que tenía. El segundo criterio consiste en administrar agentes que propician la motilidad, aparte de los que van a regular la producción de
del ácido clorhídrico. Otro o segundo criterio, administrar agentes procinéticos, medicamentos que aumentan el peristaltismo e incrementan el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? En esto estamos la metoclopramida, domperidona, cisaprida, ¿no? De los cuales de su entre metoclopramida, domperidona, de su chip sáquense, nunca utilicen la metoclopramida en niños. Domperidona sí pueden utilizar, la metoclopramida no, por extrapiramidalismo que puede provocar. En los niños no metoclopramida, ¿me entienden? ¿Ya? Dilatación de los estrecheces. Las estrecheces esofágicas se pueden tratar mediante dilatación forzada con bujías flexibles de tamaño creciente que deglute el paciente. La dilatación se puede efectuar también por vía endoscópica con globos, ¿no? Fundoplegaduras que pueden restaurar la base que excluye el ácido en la parte baja del esófago mediante un procedimiento quirúrgico. Este es cuando separando, ¿no?, del esfínter esofágico inferior que está relajado. Entonces, la fundoplegadura, el cual se fija en 5 centímetros del esófago en el abdomen mediante envoltura de fondo gástrico alrededor de la parte del esófago. Este procedimiento se denomina fundoplegadura, tiene como finalidad restablecer las relaciones anatómicas normales y reforzar el esfínter esofágico inferior. Otras enfermedades inflamatorias, aparte del reflujo gastroesofágico, tenemos las esofagitis erosivas. Esofagitis erosivas como resultado de la ingesta de sustancias cáusticas, ¿no?, limpiadores de tretes, álcalis cáusticos, uso cáustica para destapar drenajes, ¿no? La lavandina, los lavas de tretes, lavavaquillas, etc. Todas estas, entonces, pueden provocar inflamación del esófago, hiperemia, hasta ulceraciones, pueden necrosar y perforar. Lo más frecuente de las esofagitis erosivas van en las prácticas diarias, ¿no?, o bien desde tretes o a lo que está al alcance de la mano, ¿no?, la lavandina, o si no, la lavavajillas, eso con finalidades suicidas, después de pelea de las parejas, la mujer se toma, ¿no? Entonces, recomendación en este tipo de esofagitis erosiva, paciente, ¿cómo van a tratar? En la mente pónganse, no metan sonda nasogástrica, no hacer lavado gástrico, porque ese esófago está tan débil, es como una bolsa de nylon por el fuego, como si hubieran pasado. No me toque, me perforo, algo así, está hiperémica, bien friable a perforarse. Y si le dan harta agua a tomar y que vomite eso diluido, que vomite, que saque eso, al aumento de presión del esófago puede provocar ruptura del esófago, peor. Bueno, no, por no provocar ruptura del esófago, lo quiere meter sonda nasogástrica para hacer lavado gástrico, pueden perforar ya también con la sonda del esófago. Entonces, no provoquen vómitos ni hagan lavado gástrico en los esofagitis erosivas por sustancias cáusticas. ¿Qué es lo que van a hacer? No lavado gástrico, no provocar vómitos, ¿no? Lo que van a hacer es poner NPO al paciente. NPO, ¿no? Su hidratación, ¿no? Intercalado fisiológico con glucosa, como no va a comer para que no sea hipoglicemia, ¿no? Y dar, ¿no? Lo que son protectores gástricos, omeprazol, endovenoso, todo endovenoso tiene que ser. No, Bonagel ahora no me da. Endovenoso, omeprazol, y también dar antieméticos para evitar los vómitos. En este caso, domperidona o metoclopramida. En los niños no dar metoclopramida, solamente domper. Eso es lo que van a hacer, ¿no? En cuestión de 24 horas, de a poquito con dieta líquida, de a poquito va comenzándose, ¿no? Y a lo posterior, esas esofagitis erosivas
esas inflamaciones, erosiones que se han producido pueden cicatrizar formando retracciones y llevar hacia la estenosis del esófago. Eso va a ser su complicación a lo largo. Úlceras inducidas por medicamentos, las esofagititis inducidas por píldora ocurre cuando una de estas se degluta y no alcanza a transitar por todo el esófago y alojarse en el estómago, se va a quedarse en el medio del duodeno. Por tanto, la ingestión debe hacerse con la cantidad necesaria de líquido para que pueda pasar. Se encuentran implicadas gran variedad de fármacos, entre los cuales la tetraciclina, fluorintoínas, cloruro de potasio, sulfato fesoso, AINES, etcétera, los que pueden llevar a esto. Los síntomas típicos de esofagititis por píldora son el dolor torácico o la odinofagia, no es onicofagia, odinofagia. Cuando se lleva a cabo la endoscopía, se hace evidente la ulceración de inflamación circunscrita. Desde la perspectiva histológica resulta típica la inflamación aguda. Ya la clasificación, la diferenciación, cuando es esofagitis, cuando es erosión, cuando es úlcera, mencionamos. Ahora vamos a hablar de los esofagitis virales. También puede haber esofagitis viral, virus herpes simple, tipo 1, tipo 2 pueden generar esofagitis. Tal vez coexisten vesículas en la nariz, labios, los cuales sugieren origen herpético. Virus varicela zoster también causa esofagitis en niños con varicela o en adultos herpes zoster. Bueno, estamos hablando de esofagitis virales. Los que causan son el virus del varicela zoster. Esto, las ampollas que pueden haber vesículas a nivel superficie corporal, muchas veces en la cavidad oral, en la orofaringe, y también tomar el esófago. En los niños, la varicela es mayormente no complicado, ¿no? Las varicelas. Más bien son transitorias, su tratamiento es paliativo nomás. Hidratación, reposo, para su fiebrecita, su paracetamolcito, listo, va a pasar, ¿no? Más bien en el campo, cuando los niños tienen varicela, las mamás llevan a la casa del que tiene su varicela para que se contagie, para que gane inmunidad en los niños. Porque la varicela zoster en adulto un poquito más peligroso va a ser. Un adulto o jóvenes como ustedes de 22 años o 23 años, varicela, que les dé un poquito de escosomas. En este caso se tiene que hacer tratamiento no solamente paliativo, sino también antivirales, ¿no? Aciclovir, tiene que tomar una buena hidratación. Muchas veces internado lo tenemos hasta que vaya pasando todas esas manifestaciones. O sea, puede formar esofagitis virales o puede llevar hacia encefalitis virales. Entonces, querer enfermar varicela de niño o de adulto, preferible enfermar de niño a considerarse un adulto. Bueno, si no pasa en el adulto, pasa con cualquier otra varicela y las ampollitas vesículas, las vesículas van desapareciendo, se vierte, etcétera, pero sí el virus de varicela zoster atenuadas van a quedar, ¿no? En el organismo, en la piel, que pueden, por baja defensa, en algún momento pueden reactivarse y esto puede llevar lo que es el herpes zoster. Herpes zoster o culebrilla, lo que dicen que aparece en los adultos, ¿no? Herpes zoster puede dar en cualquier parte, en la cara, que puede progresar, como estamos hablando, hasta esofagitis virales también. El tratamiento va a ser con aciclovir, ¿no? Infección suele autolimitarse tras un periodo de 2 semanas. Utilizar aciclovir. Aciclovir hay de 400, de 800 cada 5 horas, 5 veces al día, ¿no? 5 veces al día. Esofagitis micótica.
también existen esofagitis micóticas. De ordinario, Cándida se identifica en la faringe, pero puede adquirir cualidades patógenos e inducir esofagitis en un hospedadero inmunodeprimido. Candida albicans es la especie más frecuente de esofagitis por Cándida. También se presenta junto con estas esofágicas consecutiva a los trastornos motores esofágicos y vertículos. En la orofaringe, ¿no? Las placas micóticas que van a aparecer, ¿no? Eso puede progresar hasta la faringe, hasta el esófago y provocar la inflamación del esófago. El tratamiento antimicóticos, fluconazol de 200 miligramos día, primer día seguido por 100 miligramos día durante 7 a 14 días, 7 días, lo más corto de él. Acompáñenle luego con la nistatina, jarabe vía oral, ¿no? Jarabe vía oral, 5 ml cada 8 horas en jarabe. El fluconazol, tome en cuenta, ¿no?, de no tomar exageradamente fuera de estos días, es un hepatotóxico. Una hepatitis medicamentosa puede provocar el fluconazol. Cuidado que ñero tengo fluconazol, estoy tomando todos los días y hace 30 días estoy tomando, lo van a hacer sonar ese hígado, tener mucho cuidado. He visto a un muchacho morir con insuficiencia hepática por fluconazol. Esofagitis por radiación. Esofagitis por radiación. Esta entidad patológica puede complicar el tratamiento de los cánceres torácicos. Esofagitis por radiación va a ser tratamiento, ¿no?, post-tratamiento de las radioterapias en lo que son pacientes con cáncer. Entonces, la radiación no solamente en el esófago, también en el estómago, intestino, va a provocar la inflamación de la mucosa. Ahí hablamos de los esofagitis por radiación, lo cual van recuperando, pero al pasar el tiempo, entre lo que son 3 a 6 meses, van normalizándose. Esofagitis por radiación, perforación esofágica y mediastinitis. La perforación del esófago puede verse a traumatismos por cuerpos extraños, puntiagudos, por endoscopio, dilatación del globo sonda nasogástrica. La ruptura espontánea por vómito se conoce como síndrome de Weber. Después de la perforación, presión negativa del tórax desplaza el contenido luminal mediastino, donde produce mediastinitis con sepsis catastrófico. Tratamiento NPO, líquidos endovenosa, antibioterapia, trocotomía de urgencia para cesar la perforación. Varices esofágica es el incremento de la presión de la vena porta. Esto sucede en los cirróticos, ¿no?, ya que al hígado la sangre, el hígado está llegando por irrigación nutricia, que es la arteria hepática, y la funcional, que va a ser la vena porta. La vena porta, que se forma por la unión de la vena esplénica y la mesentérica superior, pero sobre esto son tributarias la mesentérica inferior, también lo que son las venas gástricas también son tributarias a esta, y de la parte inferior del esófago también son tributarias a la vena porta, desembocan hacia la vena porta. Esas venas de la parte inferior del esófago, a nivel de la pared, son superficiales, ¿no?, son tributarias a la vena porta. Cuando existe cirrosis en el hígado, se fibrosa el hígado, entonces la vena porta va a aumentar la presión de la vena porta. Esa presión, al aumentar, todos los tributarios a él también van a aumentar. O sea, la vena esplénica, mesentérica se aumentan, pero también las venas esofágicas también aumentan. Y al aumentar de presión, se dilatan y sobresalen sobre la luz de como se está viendo, sobre la luz del esófago, estas dilataciones venosas que están, no me toques, mosquito, no me piques porque voy a reventar, están como aquí, ¿no? Entonces tienden a sangrar cuando se rompen esas varices y provocar la hemorragia digestiva alta.
¿Cómo decir? Un paciente con cirrosis hepático puede morir por dos causas principales. Uno, por encefalopatía hepática. Dos, por hemorragia digestiva alta. Por cualquiera de los dos puede morirse. Por tanto, y un cirrótico con TP alterado, fibrosis, hipertensión portal, etcétera, hay que hacer nota pronóstico, ¿no? Se comunica a los familiares que el paciente con cirrosis hepática, hipertensión portal, tiene posibilidad de fallecer por dos complicaciones, por encefalopatía hepática o por hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta porque esos varices pueden meter en cualquier momento y llevar a esa hemorragia digestiva alta. Y si no está en un hospital que tenga endoscopio, entonces están en una provincia, no hay endoscopista, ya está, hacen llegar a la ciudad sangrándose por hemorragia digestiva. Va a terminar ese paciente, porque ¿qué van a hacer si está a nivel del esófago sangrando? ¿Con qué lo van a tapar? No hay con qué prohibir esa hemorragia. Desgaste de Mallory Weiss, los vómitos, el arqueo, el vómito vigoroso. El desgaste de Mallory Weiss son las laceraciones que se van a formarse en la mucosa del esófago, en la parte inferior, por aumento de presión durante los vómitos. A esto me refiero. Durante los vómitos, entonces aumento de presión en la parte inferior del esófago, en la mucosa va a formarse pequeñas grietas, muchas veces de estas son sangrantes. A esto estamos hablando de desgaste de Mallory Weiss. A ver, ahí en la mayor vigorosa, desgaste que no atraviesa la pared del esófago en la unión gastroesofágica, lo cual causa sobrecuenta hemorragia del tubo digestivo proximal. La mayor parte de los pacientes se presenta con hematemesis. El acontecimiento de vómitos pueden anticiparse, pero no siempre es evidente. La hemorragia suele interrumpirse de manera espontánea, puede parar, pero de persistir, tal vez responda a aplicación local de adrenalina o cauterizaciones. Bueno. Neoplasias, las neoplasias hay benignas, hay malignos. Las benignas, las leiomiomas, son tumores benignos frecuentes de 2 a 5 centímetros de diámetro. Suelen ser lesiones submucosas solitarias cubiertos por el epitelio de característica normal. Entonces, es asintomático, se diagnostica de manera incidental por la endoscopía o esofagograma, no se quiere tratamiento, a menos que sean grandes y produzcan obstrucciones, en ese caso, cirugía, si no puede dejar pasar la alimentación. Las neoplasias malignas, adenocarcinoma y carcinoma epidermoide, de los cuales el adenocarcinoma se asocia fuertemente en las enfermedades del flujo gastroesofágico. Como era antesala de quien el esófago de Basset, una metaplasia antesala de los adenocarcinomas. Entonces, el esófago de Basset puede progresar a estos adenocarcinomas. La displasia de alto grado en el esófago de Basset constituye un factor de riesgo importante, ¿no? Muchos adenocarcinomas que afectan a la unión gastroesofágico, que anteriormente habían sido clasificados como tumores gástricos primarios, corresponden al hecho de carcinoma esofágico originados sobre metaplasia de Basset. Son manifestaciones clínicas frecuentes la disfagia, odinofagia y la disminución del peso corporal. Son antecedentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que han tenido. Bueno, y el otro sería carcinoma epidermoide. Se han identificado varios factores de riesgo: alcohol, tabaco, carcinógenos, expresión de hábitos alimenticios, localización geográfica, diversos factores predisponentes, acalasia, estenosis por cáusticos. Son manifestaciones clínicas frecuentes de la disfagia, la odinofagia y pérdida de peso, igual que en la adenocarcinoma. Tal como ocurre en la adenocarcinoma, la mayor parte de los pacientes presentan estadio tumoral avanzado en momento en que se establece diagnóstico. Bueno, leiomiomas, tumores benignos, adenocarcinoma y las carcinomas epidermoides. Aquí quedamos entonces, jóvenes. Hola, ¿siguen ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, nos vemos el día lunes. Doctor, una pregunta. Ya. En caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿con qué criterio o cómo se basa para la duración de la administración de los inhibidores de bomba de protones?
¿Durante cuánto tiempo los utiliza? ¿Y cuándo suspenderlos? Bueno, en primer lugar, no solamente irnos a la utilización de bombas de protones, ¿no? Al par se tendría que hacer las otras medidas que vaya acompañando, como ser, si utiliza ropas apretadas, que evite, si es gordito, que baje de peso, ¿no? Los otros factores que le están conllevándole a esto. Pero si todo eso no se va a solucionar, tal omeprazol que tome no lo va a solucionar totalmente esto. Entonces tendría que ir, en caso de reflujo gastroesofágico, a la conducta quirúrgica, al pliegue endoplástico que se va a hacer, ¿no? En la parte del esófago, del estómago, alrededor de la parte inferior del esófago, formar como una funda con la finalidad de aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, con solamente darle omeprazol y los procinéticos, y cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico, va a seguir si no se va a tratar los causantes que lo está llevando. En otras palabras, el reflujo, la debilitación del esfínter esofágico es un hecho que se ha dado por muchos factores, ¿no? Muchos factores, ver qué factor le ha llevado a esto. ¿Es obeso? Ropa apretada utiliza medicamentos que provocan relajación de esto. Entonces, todo esto quitándolo, el tratamiento con los omeprazol la utilización vamos a ir acortando. No podemos decir con 2 semanas del omeprazol tu esfínter esofágico inferior se va a sanar. Puede ser que alivie, suspendemos el omeprazol, bien está. Después de cierto tiempo nuevamente va a comenzar con la pirrosis, vas a tener que volver a dar su omeprazol, su Bonagel, sus procinéticos nuevamente. No sé si me lograste entender lo que te dije. Hola. Sí, doctor. En cierto caso sí va a recuperar la función el esfínter esofágico inferior o va a progresar. Si los factores vas a quitar, si eres un gordito y el aumento de presión estaba provocando esto, si bajas de peso ya no va a haber aumento de presión, tiende a revertir esto, ¿no? Pero si mantienes, va a seguir manifestándose esto. O sea, los factores que llevan al debilitamiento del esfínter esofágico inferior, si lo quitamos, entonces esto tiende a ir a disminuir los reflujos. Y si a pesar de eso no disminuye y sigue habiendo los reflujos, ya tendría que ir a la alternativa quirúrgica, la fundoplastía, con la finalidad de que se aumente el tono del esfínter esofágico inferior. Pero mientras no llegas a eso, ¿no? Evitar los factores desencadenantes y en las manifestaciones sintomáticas de la pirrosis gastroesofágica, retroesternal que está dándose, la pirrosis que se está dándose durante ese tiempo, entonces sí puedes utilizar lo que son los bloqueadores de bomba de protones, los antidina y Bonagel, tu domperidona, puedes tomar durante ese tiempo, pero tampoco no va a ser propenso no solucionar y tomarte por vida tu omeprazol, ¿o no? También a lo largo hay algunos estudios que del mismo omeprazol también no será si son estudios que solamente por dar contra el omeprazol, que será alguna vez algún estudio que también tiene ciertos factores cancerígenos. Mencionaban en una publicación que dieron del omeprazol. Hay cierto tiempo mucha gente en utilizar el omeprazol durante tiempos prolongados tenía miedo. Puede haber sido estudios nomás por contrastar entre laboratorios que fabrican, ¿no? Pero así respaldados totalmente, así en revistas de la Organización Mundial de la Salud, donde este medicamento por tal caso ya no se utiliza, no salió.
O sea, a lo que llego es, si vas a utilizar el omeprazol, Bonagel, todo eso va a ser como parte de las manifestaciones clínicas de la sintomatología para aliviar eso. No quiero decir con esto de que de por vida vas a utilizar. ¿Me entienden? Es como decir, ¿cuánto tiempo voy a tomar para mi gastritis el omeprazol? No, durante el tiempo que te calme el dolor solamente. Pero ¿qué tal si no te va a calmar? Sigues tomando Coca-Cola, gaseosas, café, aspirina, tomas, ¿me entiendes? Un montón de cosas sigues tomando. ¿Y me preguntas, cuánto tiempo voy a tomar el omeprazol? Pero pues, ¿cuánto tiempo vas a tomar? Si no te cuidas de la otra parte, tampoco vas a tomar de por vida, ¿o no? Primero tiene que cuidar, prohibir los factores que está llevando a esto. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno. Otra pregunta más tenía. Ya. Sobre la esofagitis química, usted nos mencionó que teníamos que poner al paciente en NPO, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace la hidratación y la aplicación del suero glucosado? ¿En qué momento? Desde que entra el paciente a la sala de emergencia, entonces lavado no hacer, desde ya contraindicado lavado gástrico y evitar los vómitos. Así que a la lavandina, que sea su aliento esté sonando a la lavandina por a veces tomar la lavandina, etcétera, no lavado ni dar líquidos ni provocar vómitos. ¿Me entienden? Otros den líquido, que tome agua para que vomite. No, NPO. Y ahí es donde coloco. Lo único que vas a hacer en emergencia es coloquen vía, hidraten para que no se deshidrate el líquido, intercale con dextrosa. Puedes poner a 30 gotas, ¿no? Fisiológico pasa, siguiente, cuando cambia, glucosa, después fisiológico, glucosa, así. A eso me refiero, apenas que entre. Y esa vía utilizar como vía, ¿no? La vía utilizar para el omeprazol o zanetidina que quieres utilizar y para metoclopramida o domperidona que quieres utilizarla. Pero nada vía oral, no darla. ¿Ya? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, en la lavandina, no lavar, no hacer lavado gástrico. En las gaticidas, sí, gaticida clarito va a llegar, ¿no? Con las pupilas puntiformes, cialosea, diaforético, los pacientes llegan, ¿no? Gaticida, eso clarito que a tomar se van a dar cuenta, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto con gaticida a los pacientes? ¿Nunca? ¿Que han tomado? Veneno para ratas. En ese caso, sí, de entradita, cuando es desaticida, familiar que trae todo, nos va a decir, este sobre encontrado, botado, cerca, este sabía tomate, muestra ALS, ¿no? En los órganos fosforados, en este caso, sí, meter lavado gástrico, meter agua, sacar, meter agua, sacar, meter agua, sacar. Una sonda nasogástrica se coloca, por la sonda líquido se mete, se suelta la sonda, sale, mete líquido, sale, carbón activado más, con carbón activado más, hacer lavados, ¿me entiendes? Y al par, hacer la medicación, atropinizar con atropina. Con atropina, el efecto de atropinización, las pupilas que estaban puntiformes tienen que volverse dilatados cuando está atropinizado. Cada 5 minutos una ampolla, hasta revertirla. ¿Me entiendes? Hasta revertirla se va haciendo eso. Cada 5 minutos, una ampolla se va colocando. Pero en San Juan de Dios hacíamos hasta de 5 ampollas cada 5 minutos para revertir más rápido. En vez de cada 5 minutos utilizar en uno más 5 ampollas poníamos. Pero mejor, o si quieren pueden comenzar con 5 ampollas. La primera, después 5 van controlando hasta que esté atropinizado. ¿Y cuando se va atropinizando? ¿No? Doctor, yo tengo una pregunta. Ya.
Es que lo que pasa es que yo he visto personas que tienen reflujo gastroesofágico que toman bicarbonato con agua. ¿Sería útil eso para aliviar el dolor? Por supuesto. La saliva, ¿qué tiene? Bicarbonato, ¿no ve? Y, y la saliva es parte neutralizante de ese reflujo que está retrocediendo del estómago hacia el esófago. El bicarbonato lo neutraliza, ¿no? Al ácido. Es tanto así, más bien, esta temporada. Y hay tabletas con bicarbonato, ya vienen. Omeprazol con bicarbonato, ya vienen, ¿no ves? Sí, doctor. Acompañado. El bicarbonato, sí, te va a favorecer. Bicarbonato álcalis. Ya, doctor. Gracias. Pero si hay reflujo, que se preocupe, ¿no? Que se preocupe por revertir la situación, ¿no? Si no se vierte, un control endoscópico, ya con el gastroenterólogo cirujano pueden consultar si está con esófago de Basset, la marsupialización, desepitelización, van haciendo un raspaje de septelio blanco alto para que posteriormente vaya regenerándose el epitelio normal, pero no dejar tampoco ahí, ¿no? Porque el reflujo se tiene que evitar. Hay una plegadura lo que van haciendo, es decir. Entonces ya los cirujanos ya plantean qué es lo que van a hacer, pero evitar para que se evite ya el reflujo gastroesofágico y no se vaya repitiendo. Entonces, en reflujos gastroesofágicos, échenle una endoscopía que se haga hacer si es que no está con esófago de Basset ya, y si tiene esófago de Basset, que se preocupe, porque es una antesala de ¿qué? De un adenocarcinoma, ¿no ve? De un cáncer de esófago. ¿Ya? Bueno, nos vemos entonces día lunes. Buenas noches, doctor. Gracias. Ya. Hasta luego, doctor. Que tenga buenas noches. Hasta luego, doctor.